Bien, hoy vamos a hablar sobre una parábola que Jesús enseñó y está precisamente en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25. Ahí tenemos, en este capítulo, tenemos tres parábolas. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes, la parábola del juicio a las naciones y la parábola de los talentos. Jesús enseñó estas tres parábolas y con ellas Jesús pretendía preparar a sus hijos para la segunda venida. Esto es el objetivo de estas tres parábolas. Jesús está preparando su iglesia para su segunda venida. ¿Cuántos quieren ir en esa segunda venida con Jesús? Pues bien, cuando tenga un tiempo, léase las tres parábolas y prepárese para ese día. Pero hoy vamos a reflexionar sobre la parábola de los talentos. Antes de entrar a explicarles de qué se trata esta parábola, quiero dejarle con unas preguntas. ¿Cuál es tu actitud frente a las responsabilidades que se te delegan? Otra pregunta, ¿conoces tus responsabilidades? ¿Eres diligente frente a esas responsabilidades? Y por último, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha encomendado? Voy a contarles de qué se trata la parábola. No voy a leerla porque es extensa, pero voy a resumirles de qué se trata la parábola. Dice, para iniciar, que el reino de los cielos es semejante, o el reino de Dios. Como mi esposo hablaba hace 8 días, el reino de Dios o el reino de los cielos tiene que ver con el gobierno de Dios. Cuando la Biblia nos habla, especialmente ya en el Nuevo Testamento, cuando nos habla de ese término, el reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios en tu vida, el gobierno de Dios en esta congregación, en la iglesia del Señor. Y dice que el reino de Dios es comparado como a un hombre que tiene muchos bienes, un hombre que tiene muchas posesiones y tiene sus siervos. Y en esta ocasión llama a 3 de sus siervos y les entrega unos talentos. Al primero le entrega 5 talentos y a otro de sus siervos le entrega 2 talentos y a otro siervo le entrega 1 talento. Dice que luego el dueño de esos bienes se fue de viaje, se fue muy lejos. Y tan pronto se fue, rápidamente el que había recibido 5 talentos se puso a trabajar y a negociar con esos 5 talentos y los multiplicó. Y ya no tenía 5, sino 10 talentos. Luego dice también que el que tenía 2 talentos también fue diligente y negoció y ya esos 2 los multiplicó y tenía 4 talentos. Pero con el que se le entregó 1 talento fue diferente. Él lo que hizo fue que fue y cavó en la tierra, hizo un hueco y enterró el talento allá y lo cubrió con tierra. Luego entonces la parábola sigue narrándose y dice que después de mucho tiempo, ese jefe, ese hombre dueño de los bienes, regresa y llama a los siervos y les pide cuentas. Y le dice al que le dio 5 talentos, bueno, ¿qué hiciste con los 5 talentos? Y él rápidamente contesta, bueno, Señor, me entregaste 5 talentos y negocié y he ganado 5. Aquí están multiplicado lo que me diste, tengo 10 talentos. Luego llama entonces, el jefe, entonces cuando ve esa multiplicación que hizo este hombre, le dice, bien, buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y así lo mismo le dijo al de 2, cuando llega y le dice, mira, yo trabajé, multipliqué, negocié, ahora son 4 talentos. Y nuevamente el jefe dice a este siervo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y finalmente llama al que le había entregado, ¿qué? Un talento. Y entonces él contesta, bueno, Señor, yo te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y les voy a decir en palabras más sencillas lo que él quiso decir. Él le dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente y muy duro y que pide a veces hasta lo imposible. Así que yo más bien lo escondí porque tuve miedo y aquí está tu talento. El jefe responde diferente y le dice, siervo malo y negligente, ya que según tú dices que yo soy exigente y duro, debías por lo menos haber tomado ese talento y haberlo llevado a los banqueros para que produjera y a lo menos entregarme los intereses. Y el jefe dice, quítenle el talento y désenlo al que tiene 10 talentos. Y termina la parábola diciendo esto, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. En esta parábola tenemos varias cosas muy relevantes que Jesús nos enseña. Y como les dije ya, el propósito es prepararnos para su segunda venida. Lo primero es que ese jefe que tiene muchos bienes es Dios. Dios es el dueño y Señor de todas las cosas que están en la tierra y en los cielos. Es el dueño y Señor de esta congregación, de su iglesia en Colombia, en el mundo. Es el dueño y Señor de tu vida. Dice la Biblia en Primera de Crónicas 29:11, tuya es, oh Dios, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Dios, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Lo segundo que vemos en esta parábola es que no solo se refiere al manejo de finanzas. También hay algo muy importante y es que esta parábola se refiere, escúchenme bien, que este es el tema central, se refiere a todo lo valioso que Dios nos entrega para que lo administremos o desarrollemos y para que hayan respuestas fructíferas. ¿Me escucharon? Vuelvo a repetirlo. Se refiere a todo lo valioso que Dios nos entrega para que lo administremos o desarrollemos y para que hayan respuestas fructíferas. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 4:2, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En esta parábola nosotros somos los siervos y debemos ser administradores fieles de los talentos que Dios nos entrega. Diga conmigo, debemos ser administradores fieles de los talentos que Dios nos entrega. La figura que aparece aquí de talentos se usa no refiriéndose a monedas, sino se refiere más a una medida de peso, que puede ser oro o puede ser plata.
Si fuese plata a lo que Jesús se refería, un talento equivale en ese entonces a 6,000 denarios. Esa era la moneda en los tiempos de Jesús. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Un denario en ese entonces representaba el día de trabajo de un jornalero. Así que si miramos, pueden imaginarse el alto costo de 6,000 denarios. Casi eran 20 años de trabajo de un jornalero. Y si sumamos al que le dieron 5 talentos, serían casi 100 años de trabajo de un jornalero. Lo que Jesús quiere decirnos acá es que los talentos que Él nos entrega siempre son talentos valiosos. Diga, valioso. Él nos entrega talentos valiosos que no alcanza a contarse en cifras ni en valores. Esos talentos pueden ser habilidades humanas, destrezas humanas, pero también pueden ser ministerios o dones espirituales dados por Dios. También esos talentos pueden convertirse en oportunidades. Pueden ser también el trabajo, la profesión, la familia que tenemos, y aún al mismo tiempo puede convertirse en algo muy valioso que Dios nos entrega. Pero lo más valioso entre todos los talentos que Dios nos da es la responsabilidad de ir y llevar el mensaje de salvación a los que no le conocen. Es que tú puedas decir, mira, Señor, he ido a cumplir la misión, lo que tú me has encargado, he predicado y tengo 5 discípulos y ya formé 10 discípulos y ya formé 20 discípulos. Yo quisiera preguntarle a los que llevan su vida cristiana ya por algunos años, ¿cuántos discípulos has formado para el reino de Dios desde el día que conociste el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuántos discípulos has formado? Ese es uno de los grandes talentos o encargos o responsabilidades que Dios nos ha entregado. Dios, como son tan valiosos, nos encomienda que con esos talentos debemos tener dedicación, debemos tener sabiduría, creatividad, esfuerzo, entrega, para que eso que Él nos entrega termine siendo fructífero. Lo que Dios me entrega, yo debo convertirlo en algo fructífero. ¿Por qué hablamos de un desarrollo fructífero? Porque fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados para florecer. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la palabrita? Fuimos diseñados para florecer. ¿Y qué es florecer? Florecer equivale a desarrollar, a crecer y desarrollarse de una manera sana, vigorosa y fructífera. Eso es florecer. En Génesis el capítulo 1 y el versículo 28, Dios bendijo a Adán y Eva y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenen la tierra, gobiernen, señoreen sobre todo lo creado. Ese fue el plan de Dios para cada uno de nosotros desde el momento de la creación. Luego encuentras tú que aparece el capítulo 3 y es la caída. El hombre ha pecado. Pero eso no significa que aunque Dios dio su propósito para cada ser humano en el capítulo 1 y 2 de Génesis, y en el capítulo 3 fue la caída y entró el pecado, no significa que el propósito de Dios hubiese quedado allí obstaculizado. No. Hoy sigue vigente el propósito de Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él sigue diciéndoles a los que creen en Él, a sus hijos, les sigue diciendo fructifiquen, multiplíquense, gobiernen.
Y tal vez alguno diría, ay pastora, pero en este mundo caído se puede hacer eso. Este mundo con tantas dificultades, con tantas situaciones adversas, eso es como complicado hablar de eso. Vuelvo y les digo, lo que Dios diseñó en el capítulo 1 y 2 de Génesis, de que debíamos llevar vidas que florecieran, sanas, vigorosas y que dieran fruto, y que fuimos diseñados para gobernar, para señorear, sigue vigente, aunque haya un mundo caído por la obra de Jesucristo. El plan de Dios sigue y sigue vigente para ti si lo crees. Dios dice en Isaías 54:2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escaso, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Dios quiere llevarnos siempre hacia la amplitud. Él nos dice, crece, hijo, crece, crece, crece y florece. Segunda de Samuel, capítulo 22:37 dice, tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Dios nos llama a que el propósito de Dios con el que Él originalmente creó al hombre se haga real en nuestras vidas. Y eso nos llama a llevar vidas que florecen, vidas que dan fruto, vidas donde lo que Dios nos encarga y nos da bajo nuestra responsabilidad, lo llevemos a florecer, lo llevemos a fructificar. Eso nos llama a ensancharnos, a crecer, a multiplicarnos. Otro aspecto que vemos en esta parábola es que Dios entrega los talentos a sus siervos de acuerdo a su capacidad. Dios nos conoce porque Él nos creó y sabe muy bien de qué nos podemos hacer cargo. Dios sabe al que le da 5 talentos que puede desarrollarlos y aún más. Y al que le da 2 talentos, Dios sabe por qué le da 2 y no 5. Pero también al que le dio 1 talento es porque vio que también tenía la capacidad de multiplicar ese talento. Y quiero decirte algo, hermano y amigo que me escucha. Dios te conoce y Dios conoce tu capacidad. Por eso te entregó lo que te entregó. ¿Me escucharon? Dios conoce tu capacidad y por eso te entregó lo que te entregó. Dios sabe. Creo que me gusta que en este culto hay muchos padres porque vinieron a presentar sus niños. Dios sabe, padres que están aquí, Dios sabe por qué te entregó esos hijos que tienes. Dios sabe, y voy a ir más allá, Dios te entregó esos hijos como algo muy valioso. Y Dios sabe por qué a ti te entregó un hijo o una hija. Dios sabe por qué a esos otros les entrega 2 niñas y un varoncito. Dios sabe por qué a otros les entrega solo niñas. Dios conoce, eso no es casualidad. Eso tampoco es de la biología. Dios es Señor y dueño de todo. Y al entregarnos hijos, Él sabe por qué nos entrega los hijos, los niños o las niñas que nos ha entregado. Dios sabe por qué te ha dado la oportunidad para estudiar la carrera o la profesión a la que te dedicas. Dios sabe y conoce por qué te ha permitido trabajar en aquella o en esta empresa. Dios sabe por qué te ha permitido vivir aquí o allí. Dios conoce tus habilidades y no solo eso, también conoce tus debilidades. Por eso sabe qué capacidad tiene y te da lo que tú puedes hacerte cargo.
Dios conoce en lo que tú puedes fructificar. Dios conoce el propósito que Él tiene para tu vida. Aún voy a decir esto, Dios sabe por qué Él te ha colocado en esta iglesia, Vida en Acción. Aunque muchos ni saben y por eso andan de iglesia en iglesia. Pero Dios sabe por qué te trajo a este lugar. Y Dios quiere que fructifiques y florezcas en esta congregación. Dios sabe por qué te ha entregado, hermano querido, un llamado específico a tu vida, un ministerio, y tú lo sabes muy bien. Y eso es para todos. La Biblia nos dice que Él ha llamado a unos a ser apóstoles, a otros a ser profetas, a otros a ser pastores, a otros a ser maestros, a otros a ser evangelistas. Muchos de los que están aquí saben que Dios les ha llamado a un ministerio. Y tú deberías con el tiempo crecer, si no lo sabes, y saber el llamamiento y el ministerio al que Dios te ha llamado, porque es otra cosa que Dios pone sobre tus manos. Dios sabe por qué te colocó en la familia que estás, con los hermanos que tienes. Y aún Dios sabe por qué te dio la misma vida que tienes. Y no solo eso, la parábola también nos muestra que Dios tiene el tiempo suficiente. Dios nos da el tiempo suficiente para que desarrollemos los talentos que Él nos ha entregado. No es que digamos, es que el tiempo no me alcanzó. No. La parábola dice que este hombre, dueño de los bienes, se fue por mucho tiempo y luego regresó. Dios te dará el tiempo suficiente. Si Dios te encomendó algo, si Dios te entregó un talento, Dios te da el tiempo suficiente para que tú desarrolles ese talento. Así que aprovecha el tiempo. Hay muchos por ahí que dicen, uy, se me fue la vida y no sé a qué horas y no hice nada. Como triste, ¿verdad? Hay personas que no saben aprovechar el tiempo y de verdad pasan los años y no hicieron nada cuando Dios les dio propósito de vida, cuando Dios les dio una misión que hacer. Todo niño al nacer trae una misión debajo del brazo que se le ha dado papá Dios. Es algo que Él nos encarga y debemos saberlo hacer y nos da el tiempo para hacerlo. Y nuevamente le digo aquí a los padres que me están escuchando, Dios te da a ti como padre, como madre, el tiempo suficiente para que saques adelante a tus hijos. Para que hagas de tus hijos vidas que florezcan, vidas que se levanten y se desarrollen en sanidad, en vigor y sean fructíferos. Dice el Salmo 144:12, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Los hijos que Dios nos entregó, está en nosotros, padres. La responsabilidad, ese es un talento valioso que Dios nos ha dado. Y en nosotros está la responsabilidad de hacer de ellos hombres y mujeres de bien. En nosotros está el que ellos se tuerzan o el que ellos caminen en bendición. Y escúcheme en esto. Muchas heridas emocionales que destrozan vidas se originan en padres negligentes que no saben desarrollar vidas sanas que florezcan, sino que en su irresponsabilidad dañaron, dieron mal ejemplo o estuvieron ausentes. Dios te da a ti la oportunidad que debes aprovechar. Oportunidades que llegan en un momento que Dios te está diciendo, este es el camino, y que debes aprovechar ese momento, ese tiempo, ese kairos de Dios. Dios te da a ti la forma de trabajar
Dios te da a ti un propósito donde vives, ahí donde estás, no es porque sí, hay un propósito de Dios. Ahí donde trabajas, ahí con la profesión que tienes, hay un propósito de Dios que debes desarrollar. Dios quiere usarte en ese llamamiento, en ese ministerio que te ha dado. Y tú lo sabes, tú sabes qué es lo que Dios te ha llamado a hacer. A veces los hermanos se me acercan y me dicen, ay pastora, imagínense que tuve que ir a predicar y la gente me escuchó y aceptaron a Cristo y oré por unos enfermos y se sanaron. Ah, qué lindo, estás descubriendo que puedes servirle a Dios, que puedes ser un instrumento de vida. Dios tiene un llamado para ti. Dios quiere que seas un instrumento de bendición para llegar con el evangelio de salvación. Y puede ser a través de tus habilidades, puede ser a través de tus dones, los dones espirituales que Él te ha dado. Hace años conocí una hermosa mujer en una iglesia en Cali. Y ella era una mujer de bendición, era una mujer como un mayordomo fiel. Era una mujer sencilla, pero ella me contaba su testimonio y me decía, pastora, ella era madre cabeza de familia, no tenía esposo. Y ella me decía, pastora, porque yo la vi ahí en la reunión donde estaba predicando, y la vi tan bonita, tan sencilla, pero tan bonita. Y se acercó a contarme su testimonio y me dice, pastora, le cuento que yo he trabajado toda la vida en una empresa. Y allí en esa empresa yo tuve el cargo desde que entré para servir los tintos. Pero lo hizo con tanta excelencia desde que entró. Y lo hizo tan bien hecho su trabajo que en esa empresa la amaban. En esa empresa fue bendecida. Y me dijo, ahí tuve el dinero y el sustento toda mi vida para sacar adelante mis hijos. Les di universidad, son profesionales. Y me bendijo el Señor, ahora soy pensionada. Hay que saber aprovechar lo que Dios nos da, porque sea poco o mucho, en eso que Dios nos da, quiere llevarnos a florecer y a fructificar. Pero a veces el tiempo se nos va quejándonos, aburriéndonos, desesperándonos y no conocemos el kairos de Dios. No conocemos el momento de Dios. Dice la historia de la parábola, pero después de un tiempo volvió el dueño de los bienes. Después de un tiempo, querido hermano y amigo, Dios regresa. Y Dios regresa a pedirnos cuentas. Dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Dios regresa a pedirnos cuentas de los talentos que nos entregó. Y fíjese que cuando el jefe de los bienes regresa y pide las cuentas, aparece el que tenía 5 y le dice, vean, multipliqué, ahora son 10. ¿Y qué le dice el dueño? Le dice 3 palabras, muy bien hecho, muy bien hecho. Eres un buen siervo y además de buen siervo, eres fiel. Y luego le dice algo más. Sobre poco has sido fiel. Fíjese, sobre poco. Algunos dirían, ay Señor, yo pensé que era mucho lo que me has dado, porque yo ya estaba como sudando con eso. Pero para Dios es poco. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El galardón, la bendición, la recompensa que Dios le da a sus siervos fieles es que les da más talentos. Fuiste fiel con esos 5, los multiplicaste, floreciste con esos 5, supiste ensancharte. Ahí están otros 5 talentos. Ahí hay más responsabilidad para ti. Se le entrega más talentos al siervo fiel. Pero lo otro que vemos también es que el jefe le dice, entra en el gozo de tu Señor.
Y quiero explicarles qué significa esa frase. No es que el gozo del Señor vendrá sobre ti, no le dice eso. Dice, sí, bien, buen siervo y fiel, ahora el gozo del Señor te cubrirá. No dice eso. Dice, entra en el gozo del Señor. Está hablándonos allí lo que Jesús explicó en Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El siervo fiel es invitado a entrar no en las alegrías efímeras de este mundo que pasan. Por ejemplo, en Navidad todo el mundo contento, la fiesta de Navidad. Y en enero pasó, ¿sí? Las alegrías que dice tener en este mundo son efímeras. Pero al siervo fiel Dios le dice, ven para acá. Te saco de esas alegrías efímeras y ven, aprende a entrar en mi gozo. Y el gozo del Señor es algo divino, es algo eterno, es algo que va más allá de lo natural. Y el gozo del Señor es que aún estés en las dificultades más grandes, Él te llama a levantarte en una vida sana, vigorosa, bendecida, fructífera, con una paz sobrenatural, con una gran seguridad que produce un gozo que es fuerza para ti, para caminar en victoria. Ese es el gozo del Señor. Y le dice, entra al gozo del Señor. El gozo de Dios es cuando entramos y nos centramos en la perfecta voluntad de Dios. Te digo esto, aquí un paréntesis, les regalo un paréntesis. Estar en la voluntad perfecta de Dios no significa que todo a tu alrededor está bien. Puedes estar en medio de la tormenta, pero si estás en la perfecta voluntad de Dios, estás en victoria. Estás en el gozo del Señor. Ahora, el reconocimiento que da el dueño de los bienes es el mismo reconocimiento para todos. Al de 5 le dijo el mismo reconocimiento que al que ganó 2 y luego se multiplicó en 4. Pero cuando viene y le pide cuentas al que le había dado un talento, aquí las cosas cambian. Este siervo, bien especial, pretendió tener buenas excusas. Él pensó que su jefe le entendería. Él dijo, aquí yo que me gano a este hombre y lo voy a dejar bien impactado. Y de paso, él creyó, lo que yo le voy a decir, hasta me va a felicitar. Pero no fue así. Se hundió en su necedad. Él le dijo 3 cosas a este siervo infiel. Aquí vemos un mayordomo infiel. Un hombre, un siervo que no supo hacer una mayordomía fiel a lo que Dios le había entregado. Y miren lo que primero dice. Le dice 3 cosas que de verdad son muy cínicas. La primera, le dice, bueno, pues Señor, yo fui y lo escondí. Porque Señor, realmente eso era tan valioso que yo dije, de pronto se me pierde o de pronto me lo roban con tanto ladrón que hay ahora. Pues yo mejor fui y allá hice un hueco y allá está bajo tierra. Él pensó que su Señor le iba a decir, felicitaciones. Realmente obraste con una prudencia como ninguno. Pero no fue así, ¿verdad? Entonces viene la segunda excusa y le dice, bueno, Señor, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Me entregaste un talento? Aquí está, un talento. Como diciendo, Señor, mira cómo soy de cuidadoso con tus cosas. Mira cómo cuido lo que es tuyo. Me diste uno y aquí está. Y eso me suena a algunos cristianos que a veces dicen, Señor, aquí están tus diezmos, te los traigo, lo que es tuyo. Pero nada de fructificar, nada de florecer con los talentos que el Señor le ha entregado.
O dicen, Señor, ahí fui a tu culto, a tu iglesia. Yo siempre voy a tu culto. Pero nada de florecer. Y lo tercero fue que fue una ofensa total para el dueño de los bienes, o es una ofensa para Dios, porque le dice, Señor, como yo conozco que tú eres tan severo y tan duro y tan exigente y que a veces se te ocurre pedir cosas imposibles, pues yo realmente, etcétera, etcétera. Este siervo, al decir eso, no conocía a su Señor. No tenía ni idea de quién era ese hombre, el dueño de los bienes. Y ¿saben qué? Hay muchos que tienen ideas distorsionadas acerca de Dios. Y por eso ni siquiera pueden llegar a ser fructíferos con sus propias vidas y menos con lo que el Señor le entrega. Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, pero Él es justo y fiel. Y Él nunca nos va a poner a hacer cosas que no podemos hacer. Dios conoce quiénes somos y Dios conoce la capacidad que tenemos. Entonces el siervo infiel responde, Señor, es que tuve miedo. ¿Saben qué? Ese tuve miedo es muy parecido a la respuesta que dio Adán y Eva cuando pecaron. Dios descendió a buscarlos porque Dios descendía continuamente a hablar con ellos como sus amigos. Y Dios, Adán, Eva, Adán, ¿dónde están? Y sale Adán y Eva y dicen, tuve miedo. ¿Saben qué significa eso? El miedo representa desobediencia. Representa decir yo hago las cosas a mi manera. El miedo representa negligencia. Eso no es conmigo. No hay que llevar las cosas a los extremos, no hay que ser tan fanáticos. Eso que hoy el pastor predicó, eso no es para mí, eso es para otros. El miedo es pereza cuando dice, ay, lo hago después, más adelante. El miedo es irresponsabilidad cuando dice, eso no me corresponde, eso le corresponde a otros, además yo estoy muy ocupado. El miedo es impotencia cuando algunos llegan al punto de decir, no soy capaz, no lo puedo lograr, es imposible. El miedo paraliza. El miedo no está en el plan de Dios. El miedo solo presentará excusas para no cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Y saben por qué? La Biblia dice en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La persona, el Hijo de Dios que conoce a Dios y conoce el amor y la misericordia de Dios y se deleita en el amor de Dios, cada día sabe por qué vive, para qué vive y que lo que Dios le encarga tiene un propósito muy importante, valioso, y que con el poder del Espíritu Santo saldrá adelante, y no solo él, sino lo que Dios le ha encomendado. Entonces Dios le dice al siervo infiel, esto suena duro, voy a terminar con esto y suena duro. Le dice al siervo infiel, siervo malo y negligente. Y le dice, siervo, si tú sabías o pensabas que yo soy duro y exigente, ¿por qué no le dijiste a los banqueros que hicieran algo para la productividad? Porque si tú sabes o pensabas, si tenías esa idea que yo soy duro y exigente, ¿por qué aunque sea no pidió ayuda a alguien para sacar ese talento adelante que Dios te ha entregado?
Quítenle ese talento. Denle ese talento al que tiene 10. Y es cuando termina diciendo, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún el que tiene le será quitado, y el siervo inútil le echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué un castigo tan severo? ¿Por qué? Escúcheme la respuesta. Porque los pecados de omisión son iguales o aún peor que los demás pecados. Repito, porque los pecados de omisión son iguales o aún peores que los demás pecados. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. Dios es fuerte cuando llama a los siervos a rendir cuentas y esos siervos fueron negligentes y no hicieron lo que Dios les había encomendado. Siervo malo y negligente, mayordomo infiel. ¿Y a quiénes le dice eso? Termino diciéndolo de esta manera. Dios tiene que llamar mayordomo infiel al que Dios le entrega un hijo o le entrega una hija, una vida tan valiosa y termina abortando. Por eso Dios está en contra del aborto, porque es un tesoro valioso que Él te entregó para que lo levantaras y lo desarrollaras para vida. Y los padres le cortaron la vida. Dios llama mayordomo infiel al que Dios le entregó una familia y la destruyó. Dios llama mayordomo infiel al que Dios le dio muchas oportunidades para salir adelante y no las supo aprovechar. Dios llama mayordomo infiel al que Dios le dio un llamado, un ministerio y nunca tuvo tiempo para desarrollarlo. Dios llama mayordomo infiel al que Dios le dio dones y nunca los usó. Dios llama mayordomo infiel al que Dios colocó aquí o allá para hacer luz y para predicar el evangelio y no lo hizo. Y precisamente ese familiar o ese vecino o ese compañero de trabajo que siempre estuvo a su lado, finalmente murió sin conocer a Dios. Ese es un mayordomo infiel. Dios llama mayordomo infiel aquel que pudo hacer muchas cosas buenas por otros y no lo hizo, porque se pasó toda su vida amargado, resentido, pleiteando, envidiando o engañando. Dios llama mayordomo infiel aquel que aún Dios le entregó su propia vida como talento valioso y la destruyó en las drogas, en el alcohol, en la inmoralidad o lo que está de moda hoy en día. Decidió cambiar de género al que Dios le había dado porque no le gustó la forma como Dios le diseñó. Dios llama mayordomo infiel a aquellos que simplemente cortan su vida con el suicidio o la eutanasia. Termino haciendo esta pregunta. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te encomendó? ¿Cuántos de los que están aquí saben que Dios les encomendó algo? Levanten su mano. Ah, son todos. Entonces, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te encomendó? Levántese, por favor. Padres que están aquí, yo no vine a juzgar,
Yo estoy diciendo lo que Jesús enseñó en esa parábola. Y a veces lo que Jesús enseñó fueron palabras muy duras, pero Jesús estaba dándonos la verdad porque quería prepararnos para su segunda venida. Él quiere que tú te vayas con Él. Él quiere que tú disfrutes de la eternidad con Él. Pero también Él no ha terminado contigo aquí. Y hay algo que Dios te ha dado como responsabilidad. Hay unos talentos que Él te ha entregado. Tus hijos, padres, ¿qué están haciendo con sus hijos? ¿Están haciendo hombres y mujeres de bien, siervos de Dios? Dios te ha abierto puertas, oportunidades, y tú las sabes. ¿Qué estás haciendo con esas oportunidades que Dios te da? ¿Tienes una empresa, una microempresa? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Sacaste adelante unos estudios, una profesión, o eres muy bueno en alguna destreza, en alguna habilidad? ¿Qué estás haciendo con eso? Dios nos dijo a todos que fuéramos y hiciéramos discípulos. ¿Cuántos discípulos has formado? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu llamado? Hay aquí los que saben que Dios los llamó a ser pastores, maestros, evangelistas, profetas. Y eso es a todos. Y si no sabe, busque a qué Dios lo llamó. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha encomendado?